Ok, la clase de hoy va a ser un caso clínico vivido en el Hospital Escuela en el mes de mayo del presente año, en una de las guardias con la doctora Aguilar y el doctor Reinaldo Enamorado. Tuvimos la oportunidad de conocer a la paciente mediante un estudio de ultrasonido que se le realizó. Entonces va a ser lo que les voy a exponer el día de hoy. Ya que la patología se trata de una patología renal, entonces voy a empezar la charla dando algunos recuerdos o refrescando algunos términos en cuanto a la embriología renal. El riñón en los mamíferos deriva de una estructura de mesodermo llamada cordón de mesodermo intermedio, que es posterior, como podemos ver acá en este esquema. Este mesodermo intermedio se divide en tres partes y va a ir evolucionando de acuerdo a las semanas de desarrollo. La parte más superior será llamada sistema pronéfrico y este va a ser el primero en involucionar, más o menos a la tercera semana del desarrollo. Lo importante de esto es que al involucionar deja túbulos remanentes que formarán en la parte más, un poco más caudal hacia la parte inferior del tórax, de lo que va a ser el tórax, el mesodermo intermedio no segmentado, llamado sistema mesonéfrico. El sistema mesonéfrico o tubo de Wolf, como se le conoce, será importante porque en las mujeres va a involucionar por completo, pero en los hombres va a producir una parte de ellos van a producir el conducto deferente y los conductos eferentes, o sea que son parte importante del sistema reproductor, pero estos en su mayoría también van a involucionar y en su parte más caudal van a formar lo que es el sistema metanéfrico, que es el que finalmente va a desarrollar el riñón maduro o el riñón final. Esto se va dando paulatinamente. Al principio es a la tercera semana, luego es a la cuarta semana y cuando llegamos al sistema metanéfrico hablamos de la quinta semana del desarrollo embrionario. El sistema metanéfrico básicamente se va a desarrollar de dos estructuras. Una llamada brote uretérico y el otro llamado blastema metanéfrico. Estas dos estructuras van a interactuar y van a ser estimulados. El brote uretérico será estimulado por el blastema y se va a empezar a ramificar. Estas ramificaciones van a componer todo lo que se conoce posteriormente como los túbulos colectores, todo lo que es los sistemas caliciales, la pelvis renal, los uréteres. Y en los extremos más distales de este brote se van a formar las nefronas. Todo esto inducido por el blastema metanéfrico. El blastema metanéfrico se ha estudiado que una de las sustancias o genes involucradas en esta estimulación es el gen WT1 y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Algo interesante de estas dos sustancias es que también están presentes en patologías tumorales como en el tumor de Wilms, ya que estos pacientes muestran células que tienen o mutaciones o excesos de producción de estas sustancias. Muy bien. Algo de anatomía renal, simplemente para estar en contexto, recordemos que el riñón tiene una forma de frijol normalmente, tiene un hilio, el hilio renal por donde llegan los vasos, las arterias y salen las venas, el uréter, la pelvis y el uréter. También recordemos que aquí está localizada la grasa del seno renal, que se continúa con la grasa perirrenal
ya la veremos más adelante. Y también es importante recordar que el riñón o su parénquima, ya hablando propiamente de él, está dividido en corteza y médula. Y la corteza tiene partes, como podemos ver acá, las denominadas columnas renales o de Bertin. Estas columnas fijan la corteza a la parte más central del riñón y contienen vasos sanguíneos. En la corteza, recordemos, se encuentra la mayoría de los glomérulos que componen la parte que filtra, ¿verdad?, de la nefrona. Y en la médula renal se encuentra la mayor cantidad de túbulos colectores, el asa de Henle, y tiene una característica la médula a diferencia de la corteza. La irrigación de la médula es más pobre. Esto tiene una implicación bastante importante, porque la médula, al ser hipovascular, extrae de forma más eficiente el oxígeno por decirlo así, de la poca sangre que le llega. Entonces, al ser altamente eficiente para extraer el oxígeno, pequeñas variaciones en la irrigación renal comprometen gravemente esta porción del riñón. Muy bien. Luego también es importante recordar que la vía de drenaje urinario empieza en el túbulo colector, luego pasa a los conductos papilares en las pirámides, luego al cáliz menor, luego al cáliz mayor, a la pelvis renal y por último al uréter para desembocar en la vejiga urinaria. También hay que tener en cuenta referencias anatómicas que nos serán útiles para evaluar estudios tomográficos. En este caso, les puse acá dos esquemas que son tomados del libro de Haga, en el cual nos dan algunas referencias que son útiles al momento de evaluar el riñón y los espacios adyacentes. Recordemos que el riñón en su corte transversal será ovalado con su hilio hacia la parte anteromedial. ¿Y qué estructuras vamos a encontrar? Pues en este esquema vemos representado el riñón izquierdo con la pelvis renal izquierda. Vemos que está rodeado por ciertas estructuras que iremos identificando. La línea negra anterior es la fascia renal anterior o fascia de Gerota. Esta fascia se une con la hoja posterior de la fascia renal posterior, con esta hoja se une y forman la fascia lateroconal, la cual fija estas dos últimas a la pared lateral del abdomen. Y la fascia renal posterior también recibe el nombre de fascia de Zuckerkant. Estas fascias son importantes porque dividen prácticamente los espacios que rodean al riñón. Como podemos ver acá, el riñón sabemos que se encuentra en el retroperitoneo, pero no es un espacio virtual único, sino que está subdividido. Como podemos ver acá, esta línea más delgada es el peritoneo parietal posterior de la cavidad abdominal. Esta es la cavidad abdominal y de aquí para acá es el retroperitoneo. Entonces, en el retroperitoneo podemos encontrar al colon descendente y este espacio en el cual está el colon descendente, enumerado con el 1, se llama espacio pararrenal anterior, que está delimitado entre el peritoneo parietal y la fascia renal anterior. Luego, en el número 2, podemos ver acá este espacio que está en más íntima relación con el riñón, es el espacio perirrenal, que está entre la fascia renal anterior y la fascia renal posterior. Y como podemos ver acá, la fascia lateroconal divide el espacio pararrenal anterior del espacio pararrenal posterior y también la divide del espacio perirrenal del espacio pararrenal posterior en el caso de la fascia renal posterior. Entonces, así, en la forma de resumen, tenemos tres espacios: el pararrenal anterior, el perirrenal y el pararrenal posterior.
Y aquí otras estructuras importantes es la aorta abdominal, el músculo psoas y el músculo cuadrado lumbar. En un corte un poco más inferior, a nivel del polo inferior del riñón izquierdo, podemos encontrar los mismos espacios, estructuras similares, y ya no encontraremos la pelvis, sino que ya empezamos a ver el uréter. Muy bien, ya viendo imágenes de tomografía, para ver esto que acabo de explicarles, aquí lo que nos ejemplifican las flechas son la fascia renal anterior, la fascia renal posterior, la fascia lateral, el colon descendente. Entonces este es el espacio pararrenal anterior, espacio perirrenal, que en este paciente está bastante prominente por la presencia de gran cantidad de grasa perinéfrica, y el espacio pararrenal posterior. En esta otra imagen lo que trato de ejemplificar es lo que se describe como tabiques del espacio perirrenal. Estos tabiques, estas pequeñas líneas hiperdensas, son normales y dividen el espacio perirrenal en una especie de compartimento. Entonces, la importancia de esto es saber que son normales y que en caso de tener colecciones en el espacio perirrenal, estos pueden estar subdivididos debido a estos tabiques del espacio perirrenal. En esta otra diapositiva podemos observar que en el espacio perirrenal izquierdo con el espacio perirrenal derecho se comunican a través de la línea media. Esto ocurre más o menos a nivel de inferior o a nivel de las venas renales. Y algo importante es saber que anatómicamente la vena renal izquierda es más larga que la vena renal derecha, debido a que la vena cava inferior se encuentra del lado derecho de la columna vertebral. Entonces esta tiene que hacer un trayecto más largo. Otra referencia importante es que pasa anterior a la arteria aorta y pasa posterior a los vasos mesentéricos superiores, tanto la arteria como la arteria como la vena. Y la cabeza del páncreas se encuentra en bastante relación cercana. Como veremos más adelante, esto es importante al momento de evaluar tomografías para patología renal. De acuerdo a esto, debemos saber que existen protocolos, y el protocolo de la urotomografía es específicamente para evaluar patología del riñón. La urotomografía es un estudio que se ha ido perfeccionando a medida han ido evolucionando los equipos, los tomógrafos. Y aquí traje un protocolo que está descrito para pacientes adultos. Investigué en el caso de pacientes pediátricos, no pude encontrar un protocolo como tal para este estudio, pero sí algo que es diferente que pude leer es que, por ejemplo, en casos de angiotomografías de tórax, en un adulto probablemente la fase de adquisición arterial sea más tardía que en un niño. Porque los tiempos descritos en este estudio para los niños puede ser hasta de 4 a 15 segundos y podemos ver que en adultos es un poco mayor. Y bueno, la bibliografía de este protocolo pues fue tomada de esta página en mdct.net que tiene una forma de expedir los protocolos bastante interesante, que se trata de que uno introduce el tipo de estudio que va a realizar, el órgano y la patología que está investigando y el tipo de equipo. Como podemos ver acá, yo introduje estos datos, ¿verdad? De que era una multifásica de riñón en un equipo General Electric de 16 cortes, que es el equipo que más se utiliza en el hospital escuela. Y entonces estos son los datos que nos brinda, en la cual podemos ver que la urotomografía consta de 4 fases: una fase simple, una fase córtico-medular, fase nefrográfica y una fase excretora.
Sabemos que la fase simple pues no se aplica contraste, por lo tanto no tiene un tiempo de adquisición determinado. La amplitud del campo evaluado será desde las bases pulmonares hasta la sínfisis del pubis, con grosores de cortes de 5 milímetros, y lo que aquí andamos buscando detectar son calcificaciones o hemorragia reciente. Y en los casos de la fase córtico, que ya pasemos a la fase córtico-medular, pues la aplicación del contraste con inyector, el equipo normalmente se programa para que sea capaz de detectar el umbral de densidad de la aorta abdominal, en la cual a nivel de las arterias renales, que esto más o menos puede tener un tiempo determinado que se tarde, de acuerdo a la hemodinamia, la velocidad de inyección y todo, que más o menos es de 4 ml por segundo, y luego de esa inyección de contraste tardará aproximadamente 25 segundos en llegar ese contraste a la corteza. Y como vimos en la parte inicial de la exposición, la corteza es mucho más vascularizada que la médula. Por lo tanto, la adquisición para ver la corteza será más temprana. Y la amplitud de los cortes recomiendan únicamente hacerlo a nivel de los riñones, porque es una fase propiamente para evaluar esta estructura renal. Y los grosores de cortes pues, son de 5 milímetros con reconstrucciones multiplanares de 0.5, y lo que aquí principalmente podemos valorar, aparte de la función de captación de contraste de esa corteza, es la presencia de trombosis o invasión de tumores a la vasculatura renal, o sea, a la vena y arterias renales, porque en esta fase es donde mejor se observan estos dos vasos. Cuando se sospecha patología tumoral que sea de origen vascular de estos vasos, pues es esta fase la indicada para evaluar los casos de aneurismas, malformaciones arteriovenosas o fístulas. Ya la fase nefrográfica es la fase ideal o estándar para valorar el parénquima renal, o sea, la corteza y médula por igual, porque la captación de contraste en este momento será homogénea. Ya no veremos la interfaz corteza-médula. Esta empieza 50 segundos después de la fase de córtico medular, o sea, más o menos unos 75 segundos después de iniciar la inyección de contraste. Ya la amplitud sí recomienda hacerse desde las bases pulmonares hasta la sínfisis del pubis con cortes un poco más finos de 3 milímetros y reconstrucciones multiplanares de 0.6. Esta es la fase para estudiar los tumores renales y las lesiones indeterminadas del parénquima renal. Eso es importante saberlo. Y por último, la fase excretora, la cual empezará después de 180 segundos de que ocurrió la fase nefrográfica en un paciente que tiene una filtración, digamos, que está dentro de parámetros normales. Y esta fase, pues lo que permite evaluar es el sistema colector y excretor de la orina, tanto como la patología del urotelio. Por lo tanto, es una fase sumamente importante. También es importante para valorar casos de necrosis papilar y las masas del seno renal que nosotros sospechamos pueden tener un origen en la grasa del seno renal o en los vasos linfáticos que drenan la linfa del riñón. Son muy útiles, esta fase es muy útil para diferenciar esas lesiones de esas estructuras y que no sean del parénquima renal. Muy bien. Algunos ejemplos, ¿verdad?, del libro de Haga, en el cual pues, vemos en esta imagen de tomografía corte axial una fase córtico-medular, ¿verdad?, en la que se observa la corteza con un mayor realce y la médula ligeramente hipodensa respecto a esta. Y aquí podemos ver un ejemplo en el cual ya es una fase nefrográfica un poco tardía porque ya hay presencia de contraste en los cálices.
Pero lo importante aquí es ver cómo el parénquima renal ya no se diferencia la corteza de la médula, sino que es homogénea. Muy bien. De aquí es importante este dato que voy a mencionar ahora. Cuando estamos evaluando una fase córtico-medular, mencioné que es la mejor fase para evaluar tanto la vena renal, que es anterior a la arteria. Esta es la arteria renal y esta es la vena renal. Corte axial, normalmente la arteria irá por detrás de la vena. Y en esta fase córtico-medular, vemos cómo la vena renal izquierda se ve en todo su trayecto normal y drena en la vena cava inferior. Esta imagen es normal, la vena cava inferior será ligeramente, o en este caso marcadamente, hipodensa respecto a la arteria, a la vena, perdón, porque esta tiene mucho contraste, tiene sangre mezclada con mucho contraste al llegar a la vena cava. Recordemos, la vena cava drena toda la sangre de los miembros inferiores. Esta sangre se mezcla con el contraste que trae la vena renal y por lo tanto su densidad será menor y por eso se recomienda no confundir esta imagen con una trombosis de la vena cava inferior. Luego la fase nefrográfica, pues como se los expliqué antes, la interfaz entre corteza médula se pierde y el parénquima se vuelve homogéneo. Muy bien. Esto histológicamente nos debe hacer pensar que el contraste ya no se encuentra únicamente a nivel de los glomérulos, sino que ya alcanzó el asa de Henle, los túbulos colectores y si hay presencia en los cálices, pues es porque ya es una fase nefrográfica un poco más tardía. Aquí podemos ver otro ejemplo de una fase excretora en la cual este paciente ya tiene medio de contraste bastante hiperdenso, la imagen a nivel de los cálices y pelvis renal, y el nivel de atenuación del parénquima renal irá disminuyendo paulatinamente. Este paciente tenía una patología, la cual la literatura reportó era un carcinoma de células renales. Bien, una vez que evaluamos eso, quiero ahora presentarles el caso clínico que se trata de una paciente femenina pediátrica de 4 años de edad, procedente de la comunidad del dulce nombre de Culmí de Olancho. Esta niña tiene historia de masa en abdomen de 6 meses de evolución, de acuerdo a lo referido por los familiares, localizada en el flanco hipocondrio derecho, era de gran tamaño, indolora, sin tratamientos hasta ese momento, ni estudios de ningún tipo. O sea, los familiares quizás le tocaban eso en el abdomen a la niña, pero nunca se preocuparon ni siquiera por preguntar en el centro de salud. Lo que ocurrió con esta niña es que un día se subió a un árbol y se cayó. Entonces, al sufrir un trauma que probablemente impactó con el abdomen en algo, contra algo, la niña empezó a presentar hematuria. Esto alarmó a los padres, los cuales fueron al hospital en Olancho y posteriormente, de acuerdo al examen físico y a la sospecha clínica de una masa en abdomen, pues entonces fue referida al Hospital Materno Infantil el 5 de mayo. Laboratorialmente, pues la niña se le encontró ligeramente anémica, con un examen de orina que reportaba eritrocitos. Y pues fue ingresada al servicio de medicina pediátrica con el diagnóstico de masa abdominal en estudio. Muy bien. Vamos a ver ahora los estudios que nosotros como departamento pudimos conocer. Entonces, el 5 de mayo del día del ingreso, se le indicó un ultrasonido renal, o más bien abdominal total se le indicó. Entonces, en este momento es cuando la doctora Aguilar y yo y el doctor enamorado conocimos la paciente. Nos llevó a una guardia, fue durante la noche, y lo que encontramos a través del ultrasonido fue lo siguiente: una masa de gran tamaño en retroperitoneo a nivel del lecho renal derecho, que afecta
el polo superior y medio del riñón y el polo inferior es desplazado. Es de bordes lisos bien definidos con componentes heterogéneos, sólido y quístico. La vascularidad es eminentemente periférica y no observamos calcificaciones durante el estudio dentro de la masa. El volumen aproximado medido con esta técnica fue de unos 875 ml y causaba un gran efecto de masa, como pueden ver en la imagen, por el tamaño, con pérdida de la interfaz grasa entre el riñón y el hígado. Por lo tanto, no podíamos determinar si tenía invasión o no a este órgano. La vena porta y la vena cava inferior se miraban desplazadas, ligeramente desplazadas, perdón, estaban comprimidas en un segmento e inferiormente a la masa, la vena cava inferior se miraba dilatada con flujo ectásico. Fueron datos muy importantes al momento de evaluarla. No impresionaba invasión de la masa a estas estructuras vasculares. Y la conclusión o el informe, ¿verdad?, del estudio fue una masa renal derecha de importantes dimensiones que por las características debía de ser considerada una patología neoplásica y debía ser correlacionada con el estudio tomográfico contrastado. Muy bien. Ya aquí pasamos a la modalidad de tomografía. A la niña, 2 días después, se le programó su tomografía, pero este protocolo, quiero aclarar que no fue hecho con un protocolo de urotomografía. Debido a que la niña, la indicación que se le recomendó fue una tomografía tóraco-abdominal, ya que la masa era tan grande que probablemente se sospechaba, o más bien se sospechaba de diseminación, y se le quería hacer una estadificación, entonces se incluyó tórax. En este estudio, o más bien en esta imagen, lo que quiero mostrarles es que en el SCOUT ya se nota, ¿verdad?, el gran efecto de desplazamiento que tiene la masa, aumentando la densidad de tejidos blandos en el flanco. Y este es un hallazgo bastante importante, que puede ser visto en radiografías de abdomen. Muy bien, aquí tenemos, les voy a ir pasando estos ejemplos, que son básicamente las... permítanme. Las tomografías, o son breves clips de las tomografías, y que al final voy a comentar los hallazgos. Esta es una porción de la tomografía que solamente incluye tórax en ventana para pulmón, en la cual podemos ir viendo ya que tiene alteraciones. Y pasamos ahora a ver el tórax y abdomen en ventana para abdomen. En fase simple. Esta fase, pues, recuerden que nos ayuda a ver si una lesión tiene calcio, tiene sangrado, si hay metal, material. Entonces, pues, es bastante útil. Y desde estas fases, pues, se pueden ver esa gran lesión que tiene un gran efecto de masa y que es heterogénea y con densidades distintas. Ya veremos más adelante las mediciones. Esta ya es la fase contrastada en fase arterial. Donde esos nódulos pulmonares, veremos como veremos adelante, al medir las densidades mostraban realce. Y podemos ver cómo esa enorme tumoración pues, es tan heterogénea, con pequeñas áreas que realzan al contraste realmente, y la mayoría sigue siendo hipodenso, heterogéneo. Ya daré las descripciones.
Y lo importante aquí es ver cómo siempre hay parénquima renal que está aún funcional porque capta ese contraste. Esta es la fase venosa, únicamente de la parte de abdomen. Podemos ver cómo la parte sólida de la masa en esta fase es un poco más densa. Y esta es una fase venosa tardía. Recordemos que estas fases tardías son principalmente para evaluar la vía excretora, el urotelio, la vejiga urinaria. Pues en estos estudios ya voy a dar los comentarios al respecto. Quiero mostrarles ahora un poco, les daré una explicación previa. Los estudios previos fueron la tomografía inicial. Con eso se partió, se dio un informe y la niña fue canalizada a través del servicio de oncología pediátrica. Más o menos la niña estuvo un mes en tratamiento con quimioterapia con la sospecha diagnóstica que se tiene hasta ese momento. Este estudio que les estoy mostrando en pantalla ahorita ya es la tomografía control. Quiero mostrárselas seguidas porque los hallazgos quiero hacer los comparativos. Entonces, esta es la tomografía control 4 semanas después de haber iniciado un tratamiento de quimioterapia. O sea, la niña recibió, si no me equivoco, 4 ciclos de quimioterapia con la intención de que el tumor reduzca de tamaño y se le pueda dar un abordaje quirúrgico. Entonces, primeramente, quiero que vean acá lo significativo de la disminución del tamaño, que es bastante evidente, como podemos ver en las diferentes, tanto en el axial como en las diferentes reconstrucciones. Y la masa sigue conservando sus características. Muy bien. Es importante mencionarles que esta niña se le programó su estudio, una fecha que creo, si no me equivoco, fue el 8 de junio, pero al momento de hacer el estudio, la niña, la sedación falló y en la fase contrastada la niña se movió demasiado y el estudio no fue diagnóstico, entonces se recomendó reprogramarlo. Por lo tanto, este estudio que estamos viendo ahorita es del 10 de junio. Ya en este caso, como pueden ver acá, el estudio fue enfocado más que todo al riñón. No se le hizo un tórax completo a ella. Lo que sí logré hacer a través del estudio fue comparar los cortes, porque por suerte los cortes de nivel pulmonar que hicieron eran equivalentes a los sitios donde estaban los hallazgos de los nódulos pulmonares, entonces había chance de compararlos, pero aclaro que los protocolos fueron diferentes. En este caso yo creo que hubo un fallo en la comunicación debido a que actualmente en el hospital escuela todo lo que es tomografía y que es programado, el equipo de trabajo se está rotando día a día. Entonces, tanto médicos como equipo de administración, como las personas que dan las citas y todo. Entonces, es bien difícil que, aunque nosotros entre los residentes conozcamos los casos, la persona que da la cita a veces no es la que conoce el caso y esto trae algún tipo de dificultades. Pero en este caso, pues no tuvo repercusiones mayores, pero quería hacer la aclaración. Entonces ahora quiero mencionar que paso a la descripción de las imágenes. En esta imagen, en estas imágenes, que son cortes axiales de la tomografía inicial, en esta fase simple, quería demostrarles que parte de las regiones hiperdensas de la masa tenían densidades que indicaban probablemente una hemorragia dentro de ella. Y recordemos la historia clínica de esta paciente. Y también tenía unas pequeñas áreas laminares que eran ligeramente más o más hiperdensas a las que estábamos hablando anteriormente,
que tenían densidades que indicaban quizás esta masa podía tener componente de calcificación en ella. Y en esta otra podemos ver que la área más hipodensa de la masa tiene densidad líquido y corresponde, ¿verdad?, a una masa heterogénea con componente sólido, pero que predominante en ella está predominante este componente líquido que probablemente esté relacionado a áreas de necrosis extensa. Muy bien, acá en estas imágenes, en esta corte axial de la tomografía en fase venosa, quiero demostrarles que la masa originalmente, en el estudio original, genera un gran efecto de masa sobre la vena cava inferior, pero parece ser que respeta la integridad del vaso. Podemos ver aquí en la reconstrucción coronal cómo la vena se ve desplazada. Y en esta reconstrucción sagital podemos ver cómo la masa infiltra o parece infiltrar el sitio anatómico donde debería estar la glándula suprarrenal derecha y los segmentos posteriores del hígado. Al final, en la descripción de esta lesión, se habla de que es muy sugestivo de infiltración a estos órganos. Y es importante también evaluar las estructuras óseas en busca de lesiones que nos indiquen metástasis óseas. En este caso, les puse este ejemplo de esta reconstrucción sagital para valorar la columna. Una parte de tórax y columna lumbosacra, en la cual la columna fue normal, no tenía ningún tipo de alteración, ni las demás estructuras óseas de parrilla costal, pelvis, etc. Muy bien, en esta otra imagen quiero demostrar cómo la masa tuvo una reducción de tamaño importante, en la cual podemos ver cómo el efecto expansivo de esta lesión ha disminuido grandemente. Esta en el estudio inicial y esta en el estudio control. Y para mencionar que los cálculos de volumen que se tomaron midiendo la masa en los ejes similares fue de inicialmente 1250 ml para el estudio del 7 de mayo y posteriormente a la quimioterapia fue de 414 ml, una reducción significativa. Ahora les quiero mencionar los hallazgos a nivel de pulmón. Podemos ver en este corte axial de tomografía a nivel de tórax, en ventana para pulmón, este nódulo subpleural de redondeado de bordes lisos que tiene densidades, tiene baja densidad al momento de la fase simple, pero al momento de contrastar el estudio en la fase arterial llega de 12 pasa a 57. Este es un claro ejemplo de un realce que indica malignidad, porque recordemos en la clase de nódulos pulmonares vimos que realces de los nódulos mayores a 25 unidades Hounsfield indican una alta probabilidad de malignidad. Y ya en el estudio control les mencionaba que la tomografía no había sido hecha torácica completamente, pero es un corte muy similar al nivel donde la lesión estaba, y es una lesión bastante grande como para pasarla por alto. Y gracias al tratamiento, pues al parecer estas lesiones desaparecieron, o por lo menos así impresiona radiológicamente. Aquí podemos ver otra, quiero señalar con el puntero, otro lesión nodular que se encontraba en el estudio inicial. Podemos ver cómo en cortes similares del estudio control ya no es visualizada. Entonces, podemos decir que tiene una evolución favorable. Ya en estas otras imágenes del estudio inicial, únicamente para representar un poco cómo se encuentra afectada el hilio renal y la vascularidad de este,
Podemos ver acá cómo la arteria renal derecha es elongada y desplazada con un trayecto filiforme hacia la parte inferior del riñón, y aquí en la reconstrucción podemos ver cómo sigue este trayecto y entra en la parte inferior. Recordemos que el polo inferior del riñón es desplazado por la masa, y en esta otra reconstrucción desde una parte superior podemos ver acá el riñón izquierdo, parte del polo inferior del riñón derecho. Aquí es donde estaría la masa, que obviamente tiene densidades distintas al parénquima renal normal, por eso no se observa. Y podemos ver la arteria renal derecha cómo va hacia abajo, desplazándose de acuerdo al efecto de masa del tumor. Y aquí quiero representar que la arteria renal izquierda, como se lo mencioné antes, va por detrás de la vena renal. La vena es esta que está aquí. Algo que quiero mencionar es que en ninguno de los estudios pudo ser visualizada la vena renal del lado derecho. Uno de los factores es que el efecto de masa del tumor era tan grande que probablemente estaba colapsada, pero no podemos decir esto con certeza porque también puede ocurrir trombosis de esta. Muy bien. Bien, ahora ese es el caso clínico que quería mostrarles. Y voy a hacer una marcha diagnóstica un tanto rápida porque sé que ya llevo el tiempo adelante, pero sí quiero mencionar la mayoría de causas de masas renales, no específicamente en pediatría, pero sí me basé en el libro de Haga para dar esta marcha, debido a que lo miré que incluye casi todas las causas de una masa renal. Y vamos a empezar diciendo que una de las primeras causas que hay que descartar cuando nos enfrentamos a este diagnóstico de masa en riñón son los pseudotumores. Los pseudotumores pues son lesiones o imágenes que podemos ver de tejido normal que no tienen ninguna significación patológica. Ejemplo de ellos es la joroba del dromedario y las columnas prominentes de Bertin, que son variantes, no tienen ninguna implicación patológica. Y la persistencia de lobulaciones renales fetales también es otra causa que hacen ver el borde del riñón como un poquito adentado, y patologías infecciosas como pielonefritis focal o la presencia de un absceso renal nos puede hacer pensar en una masa renal. Entonces, estos hallazgos son incidentales, son benignos, estos otros son infecciosos y tendrán una historia clínica distinta. No es nada de lo que estamos hablando. Ahora, de lo que se trata el caso. Las enfermedades quísticas del riñón también vale la pena mencionar porque son hallazgos muy frecuentes, pero principalmente son hallazgos que se ven en adultos. Y en los casos de los niños podemos ver displasia renal multiquística, que se caracteriza principalmente por lesiones quísticas de pequeño tamaño dentro del parénquima renal, y pueden ser detectadas mediante ultrasonido en recién nacidos, y probablemente sean diagnósticos más tempranos y no van a provocar todo lo que vimos en el caso anterior. Además que no estamos frente a una lesión meramente quística, vimos que tiene un componente sólido importante. Por lo tanto, no se trata de una enfermedad quística del riñón. Los síndromes hereditarios, quiero mencionar que aunque son más vistos o diagnosticados en la edad pediátrica, tengo que mencionar que son infrecuentes, y como lo dice su término, el síndrome va a amarrar un conjunto de signos y síntomas que no van a ser la historia clínica típica de esta paciente a la cual nos estamos enfrentando. Por lo tanto, tampoco vamos a hacer énfasis en ellos. Las neoplasias renales benignas, también tengo que mencionarlas porque pueden ser hallazgos incluso incidentales en pacientes asintomáticos, en los cuales hay que saber que lesiones renales sólidas, bien definidas, redondeadas, circunscritas, antes se consideraba que todas estas lesiones eran adenomas, pero se ha visto que decir esto es arriesgado porque hay cáncer de células renales que pueden iniciar con aspectos similares a un adenoma y con rápida evolución pueden
volverse agresivos al ser tumores de alto grado. Los oncocitomas también, que son tumores benignos de epitelio, derivados de los oncocitos, de los túbulos colectores proximales. Estos tumores, pues, tienden a tener, cuando son de gran tamaño, si fuese el caso de esta paciente, tienden a tener una cicatriz en su centro que les hace tener un aspecto de rueda de carro, y no es el caso de nuestra paciente. En los casos de reninoma, que son tumores de las células yuxtaglomerulares productores de renina, su principal manifestación clínica será hipertensión arterial, no es la historia clínica de nuestra paciente tampoco. Y el angiomiolipoma, sabemos que estas tumoraciones benignas, pues su componente principal serán adipocitos, pero también puede tener células de músculo liso, y pues van a ser, no van a crecer a esas dimensiones ni van a tener ese aspecto tan heterogéneo. Pero eso es importante conocerlo dentro de los diagnósticos diferenciales ante un hallazgo incidental. Tenemos que mencionar también que los tumores o las masas renales pueden ser secundarias a patologías o a metástasis, más bien dichas, y no hay que dejar de lado nunca al linfoma. Sin embargo, el linfoma en el riñón nunca será primario, debido a que histológicamente el riñón no posee células de tejido linfático, únicamente posee un sistema linfático que drena su linfa y que la expele, o sea, sale de él por el ilio, en el seno renal van los conductos linfáticos. Pero sí hay que saber que en los casos de metástasis a riñón, los principales cánceres involucrados será siempre mama en primer lugar, pulmón o el riñón contralateral. Por lo tanto, no es el caso de nuestra paciente. Y ahora sí hablemos de las neoplasias renales malignas primarias, que aquí la epidemiología es fundamental. Sabemos que ya está descrito que el carcinoma medular renal es un cáncer primordialmente visto en pacientes jóvenes de la raza negra que son portadores del gen de la anemia de células falciformes. Sin embargo, no tienen la manifestación de la enfermedad, solo son portadores. Y en ellos es donde se ve este tipo de carcinoma que se ha considerado es la séptima u octava causa de la enfermedad de células. El carcinoma de células renales, tengo que mencionar que epidemiológicamente es más frecuente en adultos, principalmente la de 40 años, y por lo tanto no se adapta a la clínica y contexto de nuestra paciente. Tengo que mencionar también que es la lesión urológica maligna más frecuente en adultos, por lo tanto no nos hace pensar en este diagnóstico. El carcinoma de los conductos colectores también tiene una incidencia máxima a los 43 años de edad, por lo tanto no será nuestra primera sospecha diagnóstica. Sin embargo, el neuroblastoma y el tumor de Wilms sí son neoplasias que pueden ser vistas en riñón en edades pediátricas tempranas, y aquí es donde debemos hacer la mayor diferenciación. Y principalmente el neuroblastoma puede afectar tanto riñón como suprarrenal, y se caracteriza porque más del 90% de los tumores de este tipo contienen calcificaciones, cosa contraria al tumor de Wilms, que menos del 15% tiene calcificaciones. La edad de presentación del neuroblastoma es en pacientes menores de 2 años. El del tumor de Wilms principalmente se da entre los 3 y los 4 años de edad. El neuroblastoma puede ser muy infiltrativo con metástasis óseas tempranas. El tumor de Wilms suele ser respetuoso de las estructuras y genera un gran efecto de masa. Y nunca se ha documentado metástasis ósea de acuerdo a la literatura que consulté. También es importante saber que el neuroblastoma hará metástasis a hueso, y el tumor de Wilms principalmente va a metastatizar en la vía hematógena a pulmón. Por lo tanto,
nuestro cuadro clínico y marcha diagnóstica nos orienta a que la paciente está presentando un cuadro típico característico de tumor de Wilms. La impresión diagnóstica resumen de nuestro servicio hacia esta paciente es de una masa renal derecha expansiva de bordes lisos, lobulada, heterogénea, con áreas sólidas que realzan débilmente al aplicar contraste intravenoso y áreas hipodensa, densidad líquido, probables zonas de necrosis. Cruza la línea media, esto fue en el estudio inicial, con efecto de masa sobre las estructuras vecinas sin impresionar que invada estructuras vasculares. Hay pérdida de la interfaz con el hígado, sugestivo de infiltración a este, y hay que considerar como primera opción tumor de Wilms en esta paciente, por todo lo descrito y hablado. Y también concluimos los nódulos pulmonares sólidos, el de mayor tamaño localizado en segmento lateral del lóbulo medio del pulmón derecho, que muestra importante realce con el contraste intravenoso, compatible con metástasis. Muy bien. Quiero hacer una revisión breve del tema, ya que hice la marcha diagnóstica y sabemos hacia dónde estábamos orientados. Y es que el tumor de Wilms, o nefroblastoma, como se le llama, es un tumor renal pediátrico maligno. Este tiene origen en las células primordiales del riñón, o sea, en los tejidos que hablamos, el metanefro. Es la masa renal pediátrica más común. Por epidemiología también esto es algo que debemos conocer. Representa el 87% de los casos de tumor renal en niños y el 6% de todos los cánceres infantiles. Su incidencia máxima, miren la edad, 3 a 4 años. Pero la mayoría de estos casos se ven menores de 5 años. Es ligeramente más frecuente en las niñas y menos del 5% son bilaterales, principalmente en trastornos congénitos, ¿no? Se presenta típicamente, miren esta historia, es de una masa abdominal en hipocondrio y flanco e indolora, básicamente lo que nuestra paciente tenía. Y por suerte para ella se cayó de ese árbol, porque si no, quién sabe y la hubieran llevado al hospital. Hasta 20% presentan hematuria, como en el caso de nuestra paciente. El dolor es un síntoma infrecuente. Por esta razón, quizás los padres que no son acuciosos, no están pendientes de sus hijos, no les preocupa, porque el niño no se queja de dolor. El factor de riesgo para desarrollarla es la nefroblastomatosis, ya que estos remanentes de los esbozos primitivos renales predisponen a la formación de este tumor y puede ser múltiple. El tumor procede de remanentes metanéfricos, como se los mencioné, y los genes involucrados hasta el momento se considera el WT1, el WT2 del cromosoma 11 y el WTX en el cromosoma X. Y recuerden que también les mencioné el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Suelen ser masas de gran tamaño, sólidas heterogéneas que desplazan estructuras adyacentes y en ocasiones pueden tener densidad líquida, como es el caso de esta niña que tenía una evolución bastante ya prolongada. Las metástasis son frecuentes en el pulmón y el hígado o los ganglios linfáticos locales. La presencia de trombosis de la vena renal y la vena cava inferior o aurícula derecha deben ser hallazgos que, si se encuentran presentes, deben ser indicados en los reportes radiológicos porque elevan la estadificación de este tumor y por lo tanto así el tratamiento. El ultrasonido es útil para localizar la masa en el riñón y valorar la vascularidad. O sea, este es el estudio que inicialmente vamos a ver quizás en la mayoría de ocasiones, pero recordemos que en la radiografía podemos ver ese desplazamiento del efecto de masa que hace. Como se los mencioné, la rayos X muestra radiopacidad en el cuadrante superior del abdomen, ya sea izquierdo, derecho o bilateral, que desplaza el intestino de acuerdo al tamaño que tenga el tumor. El ultrasonido principalmente debe ser orientado a localizar el tumor en el riñón y valorar la vascularidad tanto de los vasos renales como de los vasos adyacentes. En la urotomografía se observa que esta masa es heterogénea de densidad tejidos blandos con áreas infrecuentes de calcificación, solo 15% de la muestra,
y regiones hipodensas con densidad líquido. El realce es pobre y heterogéneo. El 10 al 20% de estos casos pueden tener metástasis y miren, como vimos en nuestro caso, es a pulmón. El tratamiento consta de quimioterapia y cirugía primordialmente, pero la radioterapia es una buena opción en aquellos casos en los que el tumor ha hecho invasión a carcinomatosis a peritoneo, ha hecho invasión a peritoneo, a cavidad peritoneal, entonces a cavidad abdominal. Entonces ahí en esos casos la literatura refiere que la radioterapia puede ser útil. Y la curación de estos tumores, si el diagnóstico se hace en estadios 1 y 2, como veremos en la clasificación, la curación es quizá mayor al 90% de los casos. Y aquí está la estadificación del tumor de Wilms por imagen y la conducta que se le puede ofrecer a estos pacientes. Entonces, si el hallazgo es un estadio 1 confinado al riñón, la resección es completa con seguridad. Si el estadio 2 invade, o más bien la invasión es local a la vena cava, perdón, a la vena renal, invasión local, o sea que está en la grasa perinéfrica, ahí en esos espacios que vimos, y solamente la vena renal está trombosada, por ejemplo, la resección también puede ser completa. Ya en estadios 3, donde hay diseminación tanto a cavidad abdominal como a ganglios linfáticos, tanto mesentéricos, retroperitoneales, etcétera, ya la resección completa es imposible hacerla. En estos casos no se les niega la cirugía, lo que se hace es tratarlos con quimioterapia, como es el caso de nuestra paciente, la cual tenía un estadio 4 porque tenía metástasis hematógena, típicamente en pulmón. También puede haber infiltración a hígado y ganglios distantes. La resección quirúrgica completa no es posible, pero a esta paciente la combinación de quimioterapia más resección quirúrgica es la mejor opción. Y número 5 o estadio 5 será la afectación renal bilateral. Bien, quiero mencionar que en los estadios 1 y 2, cuando el tumor está confinado al riñón y la masa quizás no tenga las características tan floridas como para decir con seguridad este es un tumor de Wilms, la biopsia con aguja no está recomendada porque pinchar esa masa puede elevar la estadificación del tumor a estadios 3 o 4. Por lo tanto, es mejor hacer la nefrectomía, ya sea parcial o total, y que el patólogo sea quien diga posteriormente qué estirpe era. Pero esa es la conducta que se recomienda. Y aquí vemos unas imágenes de la literatura simplemente para repasar lo descrito. Este es un caso de un paciente con tumor de Wilms bilateral. Miren la radiografía, radiopacidades bilaterales que desplazan el intestino y le hacen tomar esta forma. Miren, bien curioso. Y este es el de nuestra paciente, que desplaza el intestino en mi abdomen derecho. En estas imágenes tomadas de la bibliografía, tanto del libro de Haga como de la página de Radiopaedia, donde vemos tumor de Wilms del lado izquierdo, con amplia área de necrosis. La tomografía contrastada indica que la densidad del tumor es predominantemente líquida, con una parte interna sólida que capta contraste, básicamente lo que vimos en nuestro caso. Y podemos ver en esta siguiente imagen cómo el parénquima renal, o más bien el parénquima renal que está aún funcional es desplazado completamente. Este es un ejemplo de un gran tumor de Wilms heterogéneo en el riñón izquierdo y podemos ver cómo desplaza el parénquima renal, típicamente visto en el caso de nuestra paciente. Y este es un ejemplo de resonancia magnética que está en el libro de Haga y es principalmente para evidenciar que la invasión a estructuras vasculares, en este caso, la resonancia ha demostrado tener una mayor sensibilidad que la tomografía. Esta es la bibliografía consultada para la presentación y les agradezco su atención.